Auspician este programa Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Ciudad de Córdoba, Argentina. Todo en una. Descubrila. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. La Muni. Un nuevo programa de Principio Activo Salud, hoy tratando un tema que entraría dentro de la salud metabólica, porque nuestras invitadas van a hablar hoy acerca de los trastornos que tienen que ver con la grasa corporal. ¿Es así, Marcos? Sí, Ricardo, vamos a hablar de las llamadas dislipemias y que son un factor importante, predisponente de la enfermedad cardiovascular. ¿Podemos explicarle a la gente qué son las dislipemias? Sí, se le llama dislipemia justamente a un trastorno, a una alteración, digamos, en la cantidad de lípidos, de grasas que hay en sangre. Generalmente la gente en general conoce, o cuando se va a hacer un análisis, ve que en el pedido figura colesterol, triglicéridos. Grasas totales. Grasas totales. O lípidos totales. Y el colesterol muchas veces discernido en HDL, LDL. Sí. Esas son las famosas grasas o lípidos que tienen que tener ciertos valores normales. Cuando exceden estos valores, predisponen justamente, fundamentalmente, a las enfermedades cardiovasculares, porque estos lípidos tienden a depositarse en ciertas arterias, sobre todo a nivel coronario. Así es. Pero como es una patología prevenible, y la prevención tiene que ver con nuestra manera de alimentarnos, el programa de hoy va a estar destinado a lo que es el abordaje nutricional de las dislipemias. Y para ello vamos a hablar con dos nutricionistas, con la licenciada Lorena Viola y con la licenciada Sonia Polidori. Ambas nos van a dar dos perspectivas con respecto a cómo se debe tratar desde la alimentación el uso de las grasas, y con Lorena Viola vamos a hablar sobre todo de los nuevos paradigmas con respecto a las grasas, que, como usted sabrá, Ricardo, un poco cambiado. Antes lo que se decía no se puede ni probar, ahora hay nueva evidencia que dice que hay ciertas grasas que sí se pueden comer moderadamente. Y que son necesarias. Y que son además necesarias. Exactamente. Es un tema que tiene mucho folclore, mucho mito, muchas mentiras, muchas verdades que no son tan verdades. Por eso es bueno escuchar a las especialistas. A partir de la década de los 80 empezaron las primeras recomendaciones o las pirámides alimentarias, en donde se empezó a recomendar en cuanto a la alimentación a nivel poblacional lo que se consideraba una alimentación óptima. Si recordamos, en la base de esas pirámides estaban todo lo que eran los cereales, y hacia la punta íbamos encontrando otro tipo de alimentos, lácteos, después verduras, frutas, los aceites, por ejemplo, que estaban en la punta, o los alimentos grasos. Ese tipo de alimentación, fue llevando su curso, fue pasando los años, y lo que se empezó a ver fue un aumento de la obesidad, del sobrepeso, y esto ligado a las enfermedades cardiovasculares. Es decir, en personas con obesidad o sobrepeso, el riesgo de enfermedad cardiovascular es muy alta. Entonces fue un efecto boomerang el de decir, yo bajo las grasas de la alimentación, pero aumento las calorías a expensas de los hidratos de carbono, y esto aumenta la obesidad. ¿Por qué? Porque en ese momento el villano, eran las grasas. Lo que ahí surgió fue el boom de los alimentos light, los alimentos descremados. Se ponía mucho el ojo en lo que eran las grasas saturadas para prevenir la enfermedad cardiovascular. El problema fue esto, que se bajaron las grasas, pero se subieron un montón de otros alimentos que nos llevaron al sobrepeso y a la obesidad. Entonces, lo que se está viendo en las últimas investigaciones, a partir del 2011 para esta parte, es que
las grasas saturadas como tales, como causantes de la enfermedad cardiovascular, están en revisión de nuevo. No hay una relación causal entre el consumo de grasas saturadas o colesterol inclusive con enfermedad cardiovascular. Lo que se está viendo es cuál es la procedencia de estas grasas. Si la procedencia es principalmente de lácteos, llamémosle no a quesos, leches y yogures enteros, se ve que es el efecto contrario, que protegen contra enfermedad cardiovascular. En cambio, las carnes, por ejemplo rojas, con alta cantidad de grasas saturadas, sí promueven la enfermedad cardiovascular. Entonces, está estudiando más que los ácidos grasos, los patrones alimentarios. Patrones, llamémosle, al consumo de alimentos específicos y la combinación de los alimentos. Entonces, ahora, esa pirámide donde las grasas eran tan malas, se está viendo cuáles son malas o cuáles no. Y al revés pasó con los aceites, que se favorecía el consumo y sin embargo se vio que el consumo de ácidos grasos omega 6 está siendo muy alto en este momento y que eso no favorece tampoco la enfermedad cardiovascular. Entonces también está en revisión qué tipo de aceites, entre ellos los mejores son los de oliva, el de algodón que acá lamentablemente no se consigue, pero tienen mejor perfil de ácidos grasos omega 3, que serían los beneficiosos. Entonces bueno, en los últimos años hay todo un cambio, digamos, en el paradigma de lo que era clásicamente el consumo de grasas. Y de colesterol, que también el huevo es uno de los alimentos que se ha, digamos, durante años se lo ha marcado como el causante o que favorecía la enfermedad cardiovascular y ahora también está en revisión eso. Con esta movida del tema de las grasas saturadas y la procedencia de las grasas saturadas se han revalorizado lo que es la leche o el yogur enteros. Durante muchísimo tiempo, hace 15 años, que se viene insistiendo con el tema de la leche descremada, el yogur descremado. Al bajar este contenido de grasa, se pierden algunos nutrientes y también la saciedad. O sea, yo tomo leche entera y es probable que me sienta realmente saciado por un rato más largo que si tomo leche descremada, y eso es bueno. Entonces esto sería un alimento, la leche entera, digamos, beneficioso, que ha tenido mala fama. Bueno, el huevo, como vimos, el contenido de colesterol del huevo que antes se lo relacionaba directamente con el aumento de la colesterolemia, se vio que no es así. Es decir, que esta clásica recomendación de 3 huevos a la semana, que es la que teníamos actualmente, ahora se ha flexibilizado hasta 5 veces, inclusive 7 veces a la semana. Lo que se está viendo muchísimo en el último tiempo es recuperar los alimentos naturales, los alimentos de verdad. Volver a ir a la verdulería, tomar agua en vez de tomar jugos y recuperando este patrón de alimentación saludable que se basa principalmente en alimentos y no tanto en productos industrializados, es lo que marca tanto la disminución de la obesidad, el sobrepeso, la enfermedad cardiovascular, el cáncer, digamos, volver a los alimentos naturales. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Centro de Diagnóstico de Excelencia para el Control Integral de la Mujer y la Embarazada. Experiencia y seguridad de un equipo profesional especializado. Diagnus Lab. Diagnus Lab viene a constituir el área bioquímica del servicio de Diagnus. Esto significa que ustedes conocen que Diagnus es un servicio médico que está dedicado al tema de diagnóstico por imágenes de hace muchos años. Y en estas últimas décadas y en los últimos años, a los fines de todo lo que es el diagnóstico prenatal, sobre todo, que es una de las áreas importantes de Diagnus, se ha venido dando la mano con la profesión bioquímica en cuanto a la forma en que se complementan para poder dar diagnósticos y evaluaciones de riesgo con mayor precisión. Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, un tema que lo vamos a conversar seguramente, que es el screening bioquímico y el screening del primer trimestre de la embarazada, hoy por hoy se hace
confluyendo toda una serie de información propia de la embarazada, información médica e información bioquímica, y en conjunto permiten obtener un valor de riesgo, un valor del screening de alta eficiencia. Entonces, Diagnus fue evaluando la necesidad de contar con un área bioquímica, y ese fue el motivo por el cual desde hace 3-4 años, estamos trabajando y hemos desarrollado Diagnus Lab como todo el área específica del laboratorio de Diagnus. La idea del equipo profesional de Diagnus Lab es también la de poder plasmar un poco el pensamiento nuestro que la medicina debe realizarse y llevarse a cabo no de forma aislada, sino de forma multidisciplinaria, y creemos que esa es la forma de ser mucho más eficiente con estos servicios en salud. Esto es un pensamiento que nosotros lo tenemos en base a la experiencia. Durante tantos años hemos trabajado y hemos podido ver que la efectividad de nuestro accionar como profesionales de la salud mejora sensiblemente cuando podemos intercambiar las opiniones con las distintas disciplinas y especialidades médicas. Entonces, bajo ese concepto, en nuestro laboratorio confluyen médicos, confluyen biólogos y confluyen bioquímicos. Los casos se abordan en conjunto y tenemos la posibilidad de mirarlos desde las distintas profesiones para, como te decía, para dar un mejor servicio. Nosotros durante estos años nos hemos dedicado a desarrollar laboratorio en eje general, que eso ya es la eje general nuestra, lo que hemos venido haciendo durante estos años, pero últimamente nos hemos abocado a algunos temas específicos. Entonces, hoy por hoy el área bioquímica que nosotros abarcamos es la del laboratorio general, o sea, estudios tanto de rutina como estudios especializados. Y por otro lado nos abocamos de manera particular a los estudios que están vinculados al área de la gineco-obstetricia. El tema de las embarazadas y fundamentalmente el diagnóstico prenatal es uno de los temas donde nosotros particularmente estamos implementando constantemente cambios y técnicas nuevas, y esto va de la mano con el hecho de haber desarrollado el área de la genética, el área de los estudios mediante técnicas de biología molecular. Por eso dentro del staff del equipo lo integran también médicos que tienen la especialidad en genética. Y bueno, de este modo es que estamos abordando todas estas distintas facetas. La educación, empezando por mi mamá me mima y papá sale a trabajar, me parece que también ha sido atravesada. Es uno de los productos culturales en los que el machismo se ha inculcado, se ha inoculado. Tiene yo entiendo como una cosa así epidémica, que algunas veces hemos hablado, como una epidemia invisible donde la educación no ha estado ajena. Desde el modelo de Sarmiento, donde teníamos a las señoritas, que eran estas mujeres que no tenían ninguna vida social ni ciudadana más que abocarse al cuidado y a la entrega a sus niños y niñas, me parece que desde ahí hay como una marca respecto de cuál es la mirada de las mujeres en la educación argentina. De cualquier manera, me parece que también la condición de las docentes, de los docentes, como trabajadores y trabajadoras que han ido también ganando derechos y han ido construyendo un modelo de país, me parece que también han aportado muchísimo. Me parece que hay docentes que a veces en una gran soledad van haciendo reflexiones y van aportando contenidos, incluso ahora en este contexto donde tenemos ya una ley de educación sexual integral, que el Estado viene demorado en su implementación más efectiva. Hay gestos, hay material, pero todavía la implementación ha quedado en gran medida en manos y en la voluntad de los docentes, de las docentes, y es muy impresionante ver cómo se las arreglan muchos docentes para poner el tema en el aula, para hacerle frente a estos desafíos que la mayoría de las veces vienen demandados por los propios niños, las propias niñas, que
a través de los medios acceden a informaciones que no pueden decodificar y que a veces el hogar no da respuesta, no hay condiciones para que encuentren respuestas ahí, y el ámbito escolar se transforma en ese espacio de educación sexual que los maestros, las maestras asumen con muchísima altura en general. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Últimos avances en el diagnóstico prenatal, diagnóstico por imágenes, laboratorio, biología molecular, genética, endocrinología y otras especialidades médicas. Experiencia y seguridad de un equipo profesional especializado. Diagnus Lab. Planteando desde el tema alimentario, las dislipemias, como son realmente un trastorno de las grasas, sobre todo plasmáticas, se trata de abordar desde lo alimentario, siempre teniendo en cuenta distintos tipos de criterio, ¿no? O sea, trabajando en conjunto con el descenso de peso y de masa grasa corporal, abordándolo desde una alimentación que sea saludable, rica en fibras, con una buena hidratación y que siempre apunte a que de alguna manera corporalmente se baje la masa grasa para que realmente impacte sobre la grasa plasmática. Siempre se trata de abordar digamos, la dieta con un complemento muy importante que es la actividad física para generar también un impacto sobre los triglicéridos plasmáticos, porque normalmente cuando se desciende de peso o se desciende la masa grasa corporal, siempre hay un impacto, y se ha demostrado ya con estudios y seguimiento, un impacto en el colesterol total o en el colesterol LDL, con una mejora incluso del HDL, que es el colesterol bueno sería, pero no así en un impacto de triglicéridos directamente. Cuando se mejora el aporte de la actividad física, el mismo gasto genera y provoca una disminución también de los triglicéridos plasmáticos, lo que hace que digamos, el tratamiento entre dieta, plan alimentario y ejercicio mejore el cuadro de la dislipemia. Con respecto a los alimentos industrializados, todos aquellos que tengan en su fórmula un contenido alto de aporte de grasa, que eso normalmente se detalla en su fórmula nutricional, o que se tenga en cuenta que